¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo en el canal y hoy os traigo uno de esos vídeos que sé que os encanta porque os traigo una nueva estrategia. En concreto, es una estrategia que llevo utilizando ya 4 meses, los últimos 4 meses, y muy atentos porque los resultados están siendo realmente buenos. Estas estrategias, como ya sabréis muchos, las hago utilizando una herramienta que se llama The Bookie Hunter. Es una herramienta que va genial para partidos en directos. Yo es la que utilizo, para mí es la mejor del mercado actualmente y os la recomiendo. Tendréis en la descripción un enlace por si le queréis echar un vistazo, y también si no conocéis la herramienta vais a tener tanto en la descripción como por aquí arriba las etiquetas dos vídeos que tenéis en el canal donde os explico perfectamente cómo funciona toda esta plataforma. El contenido que ofrece esta herramienta es en gran parte gratuito, pero es cierto que hay otra pequeña parte que es de pago. En concreto es el tema de las alertas, ¿vale? Para que te lleguen las alertas de manera automática tienes que tener una suscripción que es de pago. La buena noticia para ti es que si no quieres o no puedes pagar una suscripción, en cada uno de estos vídeos voy a realizar un sorteo de una suscripción equivalente a 20 euros en The Bookie Hunter. Así que si quieres participar, únicamente tienes que dejar tu me gusta en este vídeo y también dejar un comentario sobre cualquier cosa. Con eso ya estarás participando. Es cierto que aunque no es requisito, te va a ser muy útil suscribirte y activar también la campanita, porque si lo haces estarás o tendrás muchas más posibilidades de ver el siguiente vídeo que subiré más o menos dentro de un mes, y si eres el ganador lo verás y podrás contactarme por cualquiera de las vías que tienes en la descripción, y de esa forma yo te pasaré la suscripción que habrás ganado en The Bookie Hunter. Y a los que participasteis en el sorteo anterior, estad muy atentos a lo largo de todo el vídeo, porque en dos momentos aleatorios, durante cualquier momento del vídeo, aparecerán dos comentarios, primero uno y luego el otro, y si tu comentario es el que pusiste en el vídeo anterior, significa que eres el ganador, así que contáctame y yo encantado te enviaré tu premio. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al ordenador y desde allí te enseño en The Bookie Hunter cómo está configurada al detalle esta estrategia, y también enseñarte todos los resultados y las estadísticas que me ha dado esta estrategia en los últimos 4 meses. También quiero recordarte que si te gustan las estrategias en The Bookie Hunter y quieres conocer más, quieres conocer todas las que voy a ir subiendo al canal, tendrás tanto aquí arriba las etiquetas como en la descripción una lista de reproducción con todas las estrategias. Ahora sí, vámonos al ordenador y vemos este pedazo de estrategia. Ya estamos en The Bookie Hunter y lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es la sección de filtros. En concreto os he abierto ya el filtro de la estrategia de favorito perdiendo. Y vamos a analizar, vamos a ver en detalle cómo está configurada, por si vosotros tenéis una suscripción, pues que lo podáis copiar y que os llegue a vuestros dispositivos móviles o al ordenador todas las alertas. Entonces, empezando por la parte de estadísticas, tengo seleccionado que coja la muestra tanto del local, como del visitante como visitante, ¿vale? Únicamente esa parte. Y también tengo puesto que únicamente coja la muestra de la temporada actual y que mínimo tenga 3 partidos, ¿vale? Sobre todo para intentar saltarnos esas fases previas de las primeras jornadas, donde muchas veces pues todavía no han llegado todos los jugadores o están adaptando. Pues bueno, 3 partidos como local o 3 como visitante, y con eso ya la jornada o la temporada, mejor dicho, ya habrá empezado desde hace pues unas semanas. Luego, de la parte de estadísticas, únicamente, como veis, tengo esta parte de aquí, esto seleccionado, que es que la media de goles encajados del equipo no favorito sea mayor o igual a 1, ¿vale? Eso es lo único que buscamos en la parte de estadísticas. Luego, en la parte de live, aquí ya la cosa pues tiene más miga. Primero de todo, ponemos que las alertas salten desde el minuto 0 hasta el minuto 75, ¿vale? Podéis poner 75 si sois un poquito más agresivos, ¿vale? Ir hasta el 75 y como mucho, pues que te queden 15 más descuento, o si lo preferís podéis ir al 70 o 65 si sois un poquito más conservadores, ¿vale? Y preferís que el tiempo que tenéis desde que salta la alerta hasta que se acaba el partido pues sea más amplio. En mi caso 75, y de esta forma también pues encontramos muchas veces cuotas más altas de equipos que están perdiendo, y como vais a ver a continuación, porque pues que están muy metidos en el partido y están muy cerca de marcar un gol. Lo que buscamos también aquí es que los goles actuales sean igual a 1, ¿vale? Es decir, que el resultado del partido sea 1-0 o 0-1, pero que el favorito vaya perdiendo. Luego también la presión de juego, que por si no conocéis qué es, pues básicamente es un índice de presión en base a corners, tiros y ataques. Es decir, si un equipo está atacando mucho, generando corners, teniendo disparos, etcétera, etcétera, pues tendrá un índice de presión en el juego alto, y
si es todo lo contrario, pues tendrá un índice de presión en el juego bajo. Entonces lo que buscamos en esta estrategia es que el equipo favorito esté con un índice de presión en el juego muy alto, en este caso mayor a 55, bueno, más que muy alto, alto, y en contra, pues que el equipo no favorito tenga menos de 10, ¿vale? Que prácticamente no esté saliendo de su campo y si sale, pues que no esté generando mucho peligro. También recordaros que este índice se basa en los últimos 10 minutos de juego, ¿vale? Por lo tanto, con esto lo que buscamos es que en el momento de la entrada de la apuesta el partido esté prácticamente ideal para que sea entrar y si tenemos un poco de suerte que se dé el gol que nos dé la apuesta como verde o que la encare muy bien. Luego también tenemos que el Goal Index, que básicamente por si no lo conocéis es algo muy parecido a los XG, a los goles esperados, que nos dice que son pues eso, goles esperados de cada equipo en base a los datos ofensivos durante el partido. Entonces lo que buscamos en esta parte de la estrategia es que el equipo favorito tenga un Goal Index mayor o igual a 1,5, ¿vale? Es decir que según los datos que ha recogido la herramienta, pues en la estrategia, en este momento, esta estrategia busca equipos favoritos que tengan 0 goles, pero realmente buscamos que estén generando mucho y que ya más o menos merecieran tener al menos 1,5 goles, ¿vale? Luego también, evidentemente, que el favorito no tenga una tarjeta roja, únicamente el favorito, porque si la tiene el equipo contrario, pues casi que mejor. Evidentemente se verá reflejado en la cuota y la cuota será más baja si el equipo contrario tiene una roja, pero en cualquier caso, pues la apuesta debería ser más sencilla. Y también lo que buscamos es que el equipo favorito en este caso tenga más de 3 disparos a portería, ¿vale? Que realmente pues haya disparado ya unas cuantas veces durante el partido. Y aquí le ponemos básicamente que el equipo favorito pues que va perdiendo, ¿vale? En la parte de comparativa lo que hacemos es poner 3 cosas más. Ponemos que el equipo favorito tiene más ataques peligrosos que el contrario, también que tiene más tiros a puerta que el contrario y por último que tiene más posesión, ¿vale? Con esto ya para confirmar al 100% que el equipo en el momento en el que salta la cuota, en el que salta la alerta, perdón, está el partido perfecto para entrar al equipo que es favorito porque todo apunta a que va a marcar. Evidentemente, pues a veces marcará, a veces no, pero al menos entramos sabiendo que el partido está ideal para que esa apuesta salga. Y además lo bueno que tiene esta herramienta es que no hace falta que estemos viendo el partido, porque nos va a saltar la alerta en muchísimos partidos, en un montón de partidos de todo el mundo, y podemos estar tomándonos unas cervezas, estando en casa viendo otro partido, o haciendo cualquier otra cosa, que nos llega la alerta, cogemos el móvil o el ordenador, entramos a la apuesta y seguimos con lo nuestro. Si queremos, pues nos ponemos una alerta por si llega el gol y listo. Luego, tenemos más posibilidades de cosas que añadir en la estrategia, pero en mi caso ya veis que ni en líneas barra cuotas ni en ligas pues he puesto nada, ¿vale? Simplemente es lo que habéis visto con anterioridad. Así que presentada ya la estrategia y una vez ya habéis visto en detalle todo cómo está configurado, vámonos a la parte de las estadísticas y vemos los números de esta estrategia. Pues aquí lo tenéis, estas son las estadísticas de esta estrategia, vamos a repasarlas un poco por encima. Como veis, pues empecé a hacerla en junio, ¿vale? Y he hecho junio, julio, agosto y lo que llevamos de septiembre actualmente, ¿vale? Vamos a repasar un poquito la estrategia. También os tengo que decir antes que nada que evidentemente he hecho esta estrategia o la estoy utilizando, al menos cuando he hecho el vídeo, durante meses que hay menos ligas, ¿vale? Si lo empecé a utilizar ahora a partir de septiembre, octubre y demás, seguramente el número de apuestas que os salten sea mucho mayor. Pero en cualquier caso, como veis, es una estrategia que no hasta el momento no saltan muchas apuestas, ¿vale? Porque también es complicado o es más complicado que en otras ocasiones encontrar partidos que estén tal cual lo queremos. Pero en cualquier caso, pues es una estrategia que va muy bien para combinarla con otras estrategias, como por ejemplo la de favorito empatando que os traje hace ya unos meses, o con otras que os iré trayendo al canal poco a poco. En cualquier caso, si miramos un poco los números, vemos que en estos 4 meses me han saltado un total de 23 apuestas, de las cuales 15 han sido ganadas y 8 han sido perdidas. En total esto da un índice de acierto del 75,22% y tenemos como resultado un 29,55% de yield. En total, la cuota media de las apuestas ha sido de 2,10, así que una cuota media bastante interesante. Yo, al menos de forma personal, siempre me gusta apostar más en cuotas cercanas o que sobrepasen el par que no por debajo, así que una estrategia que a mí me ha gustado mucho. Y en total, pues eso, 230 euros, porque el stake 1
que he hecho para recopilar esta información ha sido de 10 euros, así que en total 10 euros, 23 pics, por lo tanto 230 euros apostados y hemos obtenido pues 67,97 euros de beneficio. Entonces, antes de acabar con el vídeo, como hice en la estrategia anterior, vamos a calcular cuál debería ser la cuota mínima de entrada para esta estrategia, teniendo en cuenta el índice de acierto que yo he tenido, ¿vale? Si vuestro índice de acierto es diferente, pues deberíais cambiar esa cuota media, esa cuota mínima, perdón, pero yo os enseño cómo se debería hacer. Para ello, cojo la calculadora, la tenemos por aquí, y básicamente lo que tenemos que hacer es dividir 1 entre el índice de acierto que estamos teniendo, ¿vale? En mi caso, 65,22. Esto nos da este número tan pequeño, pero lo debemos multiplicar por 100 y aquí tenemos la cuota mínima. En este caso, con las estadísticas que yo estoy teniendo hasta el momento, mi cuota mínima de entrada en esta estrategia debería ser de 1,53, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si mantuviese ese índice de acierto del 65,22, que evidentemente es prácticamente imposible, hacia arriba o hacia abajo se moverá, pero bueno, en un supuesto que lo mantuviésemos, siempre y cuando entrase a esta cuota que veis en la calculadora, mi beneficio no sería ni positivo ni negativo, ¿vale? Me quedaría en cero, me quedaría sin ganar ni perder. Pero como estamos teniendo una cuota media de 2,10, la diferencia que hay desde 1,53 hasta 2,10, pues está siendo el beneficio que estamos sacando. Por lo tanto, lo interesante de las estrategias es ir actualizando esa cuota mínima y si nuestro índice de acierto sube, pues la cuota mínima bajará y si nuestro índice de acierto baja, la cuota mínima subirá y por lo tanto necesitaremos cuotas más altas para que la estrategia sea rentable. Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado la estrategia. Dentro de un mes tenéis los ganadores del sorteo de este vídeo y también un nuevo update de esta estrategia. También si he añadido alguna modificación en la estrategia os lo pondré y tendréis ya un total de 5 meses de esta estrategia para ver, yo creo que ya con cierta claridad, si es una estrategia rentable o no. Así que nada, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejad un me gusta, suscribiros, comentad, ya sabéis un poquito todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.